Aproximación a la sumisión a la voluntad divina. Cuando hemos comprendido que la vida humana es una especie de película proyectada por el divino pensamiento creador del ser ante nuestra conciencia intemporal, aceptamos enteramente el escenario concebido por la divina sabiduría creadora. En tanto que ser humano, actuamos según la ocasión y el propósito del momento, pero no esperamos intensamente nada y no lamentamos profundamente nada. Guerra, paz, éxito, fracaso, placeres, sufrimientos, duelos, nacimientos, encuentros y separaciones no son más que elementos del escenario que observamos con sensibilidad, pero sin apegos. Pues nuestro objetivo no está en desear que ocurra esto o aquello o que no ocurra, sino simplemente en observar la película, apreciarla y comprender el mensaje que nos ofrece. Con respecto a la significación de lo vivido, es preciso constatar que a partir del momento en el que un individuo adquiere la costumbre de hacer acto de sumisión con respecto a la imprevisibilidad de los acontecimientos, aceptándolos como la expresión de la sabiduría divina y pensando que dicha sabiduría ejerce sobre él, así como sobre todos los seres humanos, una pedagogía destinada a hacer evolucionar espiritualmente a las individualidades humanas en la medida en que éstas participan de esta acción, o en otras palabras, aprenden correctamente las lecciones de la existencia. Lecciones que deben ser, por razones educativas, unas veces dulces y otras amargas. De esta forma, desde el momento en el que un individuo acepta esta visión de la existencia, su interpretación subjetiva de los acontecimientos se modifica poco a poco, y la observación de múltiples hechos le confirma que es realmente guiado por una fuerza cósmica impropiamente llamada azar, cuyo fin es, por medio de un encadenamiento de circunstancias, ayudarle a espiritualizarse. La vida de quien se ha sometido deja de ser percibida como una vida ciega regida por la fatalidad. Todo adquiere sentido. Las pruebas y las bendiciones de la existencia tienen significaciones precisas que le resultan fáciles de interpretar en el cuadro de su búsqueda espiritual. En cuanto a la rebeldía en contra de las llamadas injusticias de la existencia, no es más que el fruto de la ignorancia de la coherencia inteligente y particularizada del destino de cada individuo. Este conocimiento solo puede ser adquirido por el proceso psicológico de la sumisión, cosa fácilmente comprensible, pues para conocer hay que percibir, y para percibir hay que mirar. Y someterse es precisamente dejar de considerar las cosas a partir de las limitaciones de las ambiciones y de los deseos egocéntricos de la personalidad humana, para llegar a ser capaz de verlas a partir del punto de vista más amplio que nos revele la voluntad cósmica, expresándose a través de los acontecimientos. El objetivo de cada uno debe ser, pues, al nivel de la personalidad humana, el de llegar, gracias a una sumisión atenta, a comprender el porqué del destino que le es individualmente propio, para cooperar a la realización de las potencialidades que posee, y esto tanto en las grandes líneas generales como en los pequeños detalles cotidianos. Todo puede instruirnos, fortificarnos
guiarnos o aclararnos, si sabemos sacar una lección positiva. El ser humano que vive bajo las pasiones, en lugar de contemplar la película de la existencia con la tranquilidad interior requerida, se identifica al personaje principal, grita, gesticula, llora, se excita, se enfada y se exalta en función de las peripecias del escenario. No estamos aconsejando la indiferencia total. La indiferencia total no es buena, pues la película no está proyectándose para que estemos indiferentes. Debemos prestarle atención. Tal es, por otra parte, el movimiento natural al que estamos inclinados. Pero por medio de nuestro conocimiento metafísico y de la integración profunda de este conocimiento en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, dejamos de identificarnos y de excitarnos neciamente con el escenario existencial. Someterse a la voluntad divina es aceptar el destino que el divino pensamiento creador moldea para nuestra personalidad humana. Cualquier otra actitud es, a la vez, equivocada y necia. Si la sumisión es la única actitud inteligente, no hay que olvidar que es al nivel humano donde hay sumisión a la voluntad divina. El ser humano es una manifestación del pensamiento divino, y es aberrante que esta manifestación del pensamiento divino se imagine que el escenario general de su existencia está diseñado según sus pequeños deseos personales. Someterse a la voluntad divina es, pues, tomar conciencia de que todo lo que le sucede al ser humano está regido por la fuerza de la que él es una manifestación. Mientras que al nivel humano la sumisión nos aparece como algo bien fundado, al nivel trascendente e intemporal, nivel en el que somos uno con Dios, no hay ni voluntad divina, ni sumisión, ni universo, ni ser humano. Es exteriormente a la pura conciencia del ser, donde el pensamiento divino y la voluntad o designio que la dirige se manifiesta bajo el aspecto fantástico de la película existencial. Por medio de la sumisión a la voluntad divina, la personalidad se armoniza con el universo, del que ella es una fracción. Rechazar la sumisión es identificarse a nuestra personalidad humana, es encontrarse obligado a compartir las angustias y los deseos que ella segrega, es olvidar que Dios, en su manifestación cósmica, es el autor de todos los acontecimientos vividos. Si permanecemos conscientes de esto, nuestra actitud se modificará radicalmente. A partir de entonces, desear intensamente esto o lamentar exageradamente aquello será ofender al Dios manifestado, será perder nuestra receptividad hacia Él, será ponerse en contra de la corriente del orden cósmico. Debemos estar plenamente atentos a los acontecimientos vividos, pues en ellos Dios manifestado habla al ser humano y le transmite un mensaje. Cada instante es, en su temporalidad, una creación del pensamiento divino. Desear o temer exageradamente, deplorar, rebelarse, es ser incapaz de comprender el sentido divino de los acontecimientos que la existencia despliega delante de nuestros ojos, pues para comprender la significación secreta de las cosas hay que silenciar nuestro pensamiento, nuestros deseos y nuestras lágrimas. Hay que pasar a otra cosa. Hay que dejar de ver la existencia con la mirada limitada de la personalidad egoísta, tristemente aprisionada por lo que le parece agradable o desagradable.
tristemente encerrada en sus pequeños proyectos, en sus pequeñas esperanzas. Hay que mirar la existencia con el ojo de una personalidad amplia, fuerte e intemporal. Para esta individualidad, que es nuestra naturaleza profunda, ningún acontecimiento de la película existencial puede representar una ganancia o una pérdida. No hay nada que ganar o que perder, tan solo hay todo a contemplar. Cuando miramos la existencia con un ojo trascendente, la existencia se convierte para nosotros, más allá de lo que para la personalidad humana aparece como positivo o negativo, en un diálogo con la manifestación cósmica de Dios. Así, por intuición, comulgamos directamente con Dios en su inefabilidad trascendente y por medio de la intuición dialogamos con las manifestaciones de su pensamiento. Tal es el sentido de la vida para quien sabe someterse y para quien, sabiendo someterse, se vuelve capaz de ver. Por medio de la sumisión, por la aceptación integral y sin reservas del imprevisible y cambiante ilusionismo existencial, una paz inmensa y profunda se instala en nosotros. Nos damos cuenta de la dulzura de no desear nada, de no lamentar nada apasionadamente y de aceptarlo todo. Desde entonces sabremos que lo que vendrá estará bien, será bueno y estará bendecido para nosotros. La personalidad humana considera las cosas a partir de una escala dimensional y un punto de vista mucho más estrecho y limitado. De ello se deriva que es incapaz de comprender el sentido de la marcha colectiva de las cosas, incapaz de captar la finalidad de su propia vida, ahogándose en consideraciones superficiales, aferrándose a lo negativo, cuya finalidad positiva no sabe comprender. La personalidad humana se angustia, busca desesperadamente soluciones, actúa febrilmente, se enerva cuando otras personalidades no comparten su opinión sobre algo que le parece vital. Solo la amplia individualidad atemporal que reside en nosotros, solo la consciencia inmaterial, es capaz de ver lo bastante lejos. Vivir al nivel de nuestra verdadera naturaleza, que es la consciencia intemporal, es percibir el designio de la voluntad divina expresada en los encadenamientos circunstanciales, así como someter nuestra personalidad humana a la aceptación gozosa de todos los acontecimientos. Someterse al destino, que es una expresión de la voluntad divina y una manifestación del pensamiento divino, no significa adoptar una actitud perezosa en la existencia. No quiere decir no emprender nada, no luchar contra nada, no resistir a nada, utilizando engañosamente el argumento de la sumisión. No se trata de decir todo es el producto de la voluntad divina, por lo tanto, yo no tengo nada que hacer, basta con dejar que las cosas se hagan solas. Pues si todo lo que existe material y psíquicamente es el producto del pensamiento divino, dicho pensamiento divino obedece a un determinismo bien preciso. Debido a esto, la pereza produce unas consecuencias bien precisas, mientras que la actividad determinada produce otras. En cuanto a la voluntad divina, si bien es cierto que nos empuja en una dirección determinada y que se manifiesta en múltiples acontecimientos, permanecemos libres de acompañar o de resistir la dirección marcada por la voluntad divina, y seguimos siendo responsables de nuestra interpretación correcta de los avatares de nuestro destino. Depende de nosotros distinguir las tentaciones
de los signos que revelan la dirección a seguir. El distinguir lo que constituye un obstáculo que debemos superar para enriquecernos de lo que representa una advertencia con respecto a un falso camino por el que nos hemos metido. El distinguir lo que tiene como fin probar nuestra determinación de lo que tiene por objeto arrancar ciertas ataduras de nosotros. Por lo tanto, es necesaria una cierta clarividencia espiritual. Esta clarividencia es proporcional a nuestro grado de sumisión. El aprendizaje de la sumisión consiste en esforzarse en toda circunstancia por no decidir, juzgar o interpretar las cosas a partir del punto de vista del ego. Pon todas las cosas en manos de Dios y acepta por anticipado su veredicto. En todas las decisiones, sitúate ante la exigencia espiritual y haz de ella tu criterio. Permanece interiormente atento a la presencia divina en cualquier acontecimiento y actúa según lo que ella te inspire. Vemos, pues, que la sumisión a la voluntad divina no puede ser utilizada para justificar una pasividad resignada frente a la existencia. Ella presupone interiormente un ejercicio de libre albedrío y una actitud activa, pues hay que ser activo para someter al ego y abrir la personalidad al influjo de la voluntad divina. La cuestión del libre albedrío debe ser comprendida claramente, porque es gracias a él que podemos someternos. En tanto que ser humano, somos un pensamiento de la mente divina. Pero este pensamiento no es un pensamiento estático, es un pensamiento dinámico, que posee una autonomía relativa, enmarcada en los límites determinados por las leyes precisas que rigen los movimientos internos de los contenidos de la mente divina. Por lo tanto, depende de nosotros, por un lado, actuar con lucidez y desapego en lo que respecta a los acontecimientos cuya responsabilidad nos incumbe. Pero por otra parte, debemos aprender a aceptar con sabiduría todo lo que no dependa directamente de nosotros, ya se trate del resultado aleatorio de nuestras acciones o de la imprevisibilidad de los acontecimientos. Dos definiciones pueden aclarar esta actitud. Contar con uno mismo para realizar tan bien como podamos lo que estemos haciendo y, por otro lado, remitirse a Dios en su manifestación en lo que se refiere al éxito global de nuestro esfuerzo. Y esto sin prejuzgar lo que es realmente deseable, ya que un fracaso material puede constituir en el marco de nuestra búsqueda espiritual una cosa buena, ya sea porque nos impide tomar un mal camino, ya sea porque la asimilación de esta prueba constituye la posibilidad de una ganancia espiritual interesante. Hacer de la adaptación a todos los acontecimientos nuestro principal objetivo y en el interior de cada contexto eventual fijarse un designio particular. Por otra parte, la aceptación de todo lo que no depende de nosotros debe acompañarse de una actitud de receptividad expectante y clarividente, gracias a la cual poco a poco nuestro destino nos aparecerá como obedeciendo ocultamente a un querer iniciático con el cual tendremos a bien cooperar. Tal es la actitud general, gracias a la cual el ejercicio consciente del libre albedrío, la aceptación pasiva del destino y la sumisión activa a la voluntad divina forman una completa armonía. Que quede bien claro que en la sumisión a la voluntad divina, la personalidad humana debe continuar actuando, emprendiendo, luchando y resistiendo,
en función de lo que se le muestre como justo y necesario desde una perspectiva espiritual. Pero las acciones realizadas por la personalidad humana forman parte del escenario existencial contemplado por nuestra conciencia. Someterse es observar las acciones, los éxitos y los fracasos de la personalidad humana con una mirada serena y desapegada. La acción pertenece al dominio de la personalidad, la contemplación al dominio de la conciencia. Somos actores y espectadores. Actores en nuestra apariencia, espectadores en nuestra realidad profunda. El actor debe jugar su papel y realizar las tareas que conlleva dicho papel. Por su lado, el espectador no debe identificarse con el actor, ni dramatizar su historia. Debe mirarlo con atención, vigilancia, simpatía y comprensión profunda. El espectador no debe preocuparse por el futuro del actor. Hacerlo es estar identificado. El espectador permanece feliz con todo lo que sucede. Su objetivo no es asistir a un tipo determinado de espectáculo, sino descubrir con asombro maravillado lo que el divino autor del espectáculo le revela por medio del escenario existencial. Esto es la sumisión. La sumisión no es una actitud innata, es una actitud que debemos adquirir. No se trata de comprender o admirar dicha actitud, sino de trabajar diariamente para adquirirla. Quien se esfuerza, lo consigue.